Bueno, vamos a continuar con el temario y esta sesión vamos a revisar el caso específico de los restos de Hernán Cortés. Ya revisamos en clases anteriores los restos de los héroes de la independencia, el caso específico de los restos de Agustín de Iturbide y ahora toca el turno de Cortés. Bueno, vamos a ello, ¿no? Vamos a ver que todo se va a ir pues conectando, puesto, bueno, puesto que vamos a encontrar similitudes en estos casos, ¿no? Los restos de Cortés. Déjenme ver si se ve la pantalla. Ahí está, ¿no? Bueno, pues los restos de Cortés son... se trata de un tema polémico, por obvias razones. Cortés... bueno, fallece un 2 de diciembre de 1547, fecha importante porque, como vamos a ver, siempre los centenarios, como ya hemos visto en el centenario del inicio de independencia, del movimiento independentista de 1810, el centenario de la consumación de la independencia, 1821, es decir, cuando son centenarios de eventos en la memoria histórica, siempre se va a hacer uso de estas fechas. O sea, es un buen pretexto, es un perfecto pretexto para reanudar el debate, para reanudar la memoria histórica, ¿no? Bueno, un 2 de diciembre de 1547 muere Cortés en España, fue enterrado en la iglesia de San Isidoro del Campo, en Sevilla. Finalmente, Cortés fue exhumado en varias ocasiones y enterrado 9 veces. O sea, sus restos fueron exhumados al menos 9 veces, que se sepa, que se tenga certeza. Parte de ello, pues, la tenía él mismo, ya que en su testamento cambió varias veces la decisión sobre el lugar en que se va a ser enterrado, lo cual generó mucha confusión para saber su lugar de descanso final. El primer enterramiento, como ya lo dijimos, fue en la iglesia de San Isidoro del Campo en Sevilla, propiedad de su familia. Fue una sepultura temporal mientras esperaba la construcción de una capilla más adecuada para sus restos, pero a los 3 años de su muerte se cambió la tumba de lugar, siempre dentro de la misma iglesia. En 1566, por decisión de su familia, sus restos fueron trasladados al Virreinato, cerca de la Ciudad de México. Inicialmente se le dio sepultura en la iglesia del monasterio de San Francisco en Texcoco, aquí cerca de la Ciudad de México, en el Estado de México, actual Estado de México. Este lugar fue elegido por su cercanía a la antigua capital mexica, Tenochtitlan, para recordar su conquista, ¿no? Años después, en 1629, su bisnieto, Pedro Cortés y Zúñiga, ordenó trasladar los restos de Cortés a la Ciudad de México, en concreto a la iglesia del convento de San Francisco. Su descendiente lo consideró un lugar más honorable para su sepultura, ya que la primera ubicación en Texcoco quedaba algo apartada. En 1716, como había sucedido en España, la sepultura se movió de lugar dentro del mismo convento. O sea, ahí una tras otra fue diversas exhumaciones de los restos de Cortés. En 1794, siguiendo las instrucciones que había dejado el propio Cortés pues, en su testamento, fue sepultado en la iglesia contigua al Hospital de Jesús Nazareno, hospital que él mismo fundó. Pero en 1823, durante el proceso de independencia de México, Cortés se convirtió en una figura controvertida y para evitar profanaciones, sus restos desenterrados y escondidos por órdenes del sacerdote del hospital en un lugar secreto, eso también de mano de Lucas Alamán. Estamos hablando de un periodo muy inestable, lleno de inestabilidad política en México, porque Agustín de Iturbide disuelve el Congreso. En 1823 hay una pugna entre Agustín de Iturbide y los republicanos, que además apuestan por un modelo federal. Y en 1824, ya muerto Agustín de Iturbide, pues se va a proclamar la República Federal, ¿no? La República, se va a adoptar el sistema federalista en México con la Constitución, pero una Constitución que además le da su lugar un lugar privilegiado a la religión católica. Este es el templo de Jesús Nazareno, donde se le trae aquí ya a Ciudad de México. Está aquí en Ciudad de México. En 1836, cuando los ánimos estaban más calmados, se extrajeron de nuevo los restos y fueron depositados en un discreto nicho en una pared del templo de Jesús Nazareno, donde permanecieron 110 años.
En 1946 los restos fueron redescubiertos durante trabajos de restauración y en 1947 se decidió sepultarlos nuevamente en un lugar discreto dentro de la misma iglesia hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, hay quien se plantea repatriarlo a España. Este es un debate de discusión que bueno, nos compete mucho en la clase. Lo que nos compete, bueno, pues es esta parte, ¿no? De la cronología del hallazgo de los restos de Hernán Cortés y vamos a entender el contexto en que se da, ¿no? María del Carmen Vázquez Mantecón, que ya hemos revisado en reiteradas ocasiones, su artículo Las reliquias y sus héroes, dice, por esos años el criminólogo... perdón. Dice Vázquez Mantecón, del momento... Bueno, ¿qué dijo Vázquez Mantecón? Recordando, ella decía que los cuerpos de los santos y de los mártires fueron llevados a las iglesias por los primeros cristianos y los enterraron sobre todo debajo de los altares. Recordando que justamente a los restos de los héroes de la independencia pues también se les honra en los altares de la Catedral Metropolitana. De hecho, pues bueno, hoy en día todavía, ya lo comentamos en el caso de Agustín de Iturbide, se encuentra en un altar todavía ahí sus restos mortales de Agustín de Iturbide en Catedral Metropolitana. Esto porque, bueno, ahí se celebraba la misa que recordaba el sacrificio de Jesús, reviviendo así el sacrificio también que acabó la vida de los mártires, ¿no? Se volvió muy importante para las iglesias y conventos poseer reliquias, al grado de que para la Edad Media se registra un tráfico desmedido de ellas, que dio lugar a falsificaciones, etc. Por eso se hicieron relicarios suntuosos para guarecerlas, y favoreciendo la devoción y la emoción entre los fieles. También hablamos brevemente en una clase de los restos de San Judas Tadeo, que están dando un recorrido nacional desde el año pasado, aquí en México, con permiso expreso del Vaticano, de la Iglesia Católica Romana. Desde Milán vinieron aquí a México y también patrocinado por farmacias similares, ¿no? Es un caso muy interesante que podemos volver a abordar más adelante, ¿no? Es el caso más actual, más contemporáneo que tenemos, de que la sacralización de los restos de los santos y de los mártires, pues todavía está vigente y más vigente que nunca, ¿no? Tanto entre los fieles católicos como entre los no practicantes. Ahora, durante la época colonial, bueno, la época novohispana, la Iglesia Católica promovió este culto a las reliquias de los santos y sobre todo los objetos que referían a la pasión de Cristo, convirtiéndolos en un medio de intercesión ante lo divino. En el México que vio la luz en el segundo decenio del siglo XIX, el discurso político se caracterizó por ver en sus héroes las mismas características que se atribuían a los santos. Caso de los héroes de la independencia, ¿no? Ahora, el 25 de noviembre, que se da el hallazgo, el 25 de noviembre del 46, la localización pues, se realizó ahí en la iglesia de Jesús Nazareno, anexa al hospital que el mismo Cortés fundó. A los pocos días del descubrimiento, bueno, pues se identificaron los restos con absoluta seguridad. Finalmente, pues se le entregaría el 4 de diciembre de... Bueno, no, eso es en 1547. Tras el hallazgo definitivo el 25 de noviembre, el gobierno de la República declaró monumento nacional la iglesia de Jesús en que se hallaron los despojos. Es la que tenemos acá, ¿no? Acá en la foto previamente. Acá, ¿no? El templo de Jesús Nazareno, bueno, pues se declaró un monumento nacional. Las pasiones en torno a la discutida figura de Cortés, bueno, no se han hecho menos a través de los años. Sobre todo a raíz del reciente suceso, casi se convirtió en un personaje de moda en las fuentes hemerográficas de 1946. Los periódicos de la capital de la República, así como los de fuera de la capital, publicaban artículos al respecto, unos exaltando hasta el extremo los restos de Cortés,
como si fuera padre absoluto de la nación mexicana, sin cuya intervención los mexicanos seguiríamos pues en otra época, ¿no? Eso algunas fuentes hemerográficas atribuían al redescubrimiento de los restos de Hernán Cortés, ¿no? Ahora actualmente pues ya se juzga de una manera muy diferente a la persona, pues Cortés como persona, sobre todo desde la historiografía del siglo XXI. Sobre todo, bueno, también eso lo vemos en los últimos 2 sexenios presidenciales, que hay una cierta confrontación con el pasado virreinal, sobre todo desde el mismo gobierno, ¿no? Que ha pedido disculpas, entre otras acciones simbólicas, que ha pedido disculpas al Reino de España, ¿no? Bueno, los dos bandos, bueno, siguen rivalizando, y aquí hay algo que vamos a mencionar que es muy importante, ¿no? El descubridor de los restos de Cuauhtémoc, que vamos a ver en la siguiente clase, los restos de Cuauhtémoc en Izcatiopan, Guerrero, fue uno de los responsables también involucrados en el redescubrimiento de los restos de Cortés, ¿no? Pocos años antes, en noviembre de 1946, en la iglesia de Jesús Nazareno, anexa al Hospital de la Concepción de la Ciudad de México, un descubrimiento semejante al de Izcatiopan, el de los restos de Cuauhtémoc, había causado pues revuelo, ¿no?, entre los intelectuales mexicanos, que es el caso de los de Cortés. En una pequeña caja a un lado del altar del templo se localizaron los huesos de Cortés. Más allá de la razonable sospecha de que fueran o no, el estudio de los antropólogos del INAH y los médicos forenses mostraba un individuo notablemente más por sus defectos físicos que por su buena complexión. De hecho, magnificados estos defectos, no eran nada dignos del conquistador de México. Un individuo de unos 58 de estatura, de aproximadamente 63 años, con capacidad craneana no muy grande y con cabeza pequeña, una ostetisis de probable origen infeccioso que aniquiló el brazo derecho, causas de una evidente deformación de las rodillas y del pronunciado arqueo de las piernas, lo cual, bueno, pues también hizo constatar o verificar que eran los restos que correspondían a Hernán Cortés. Aunque en el dictamen antropológico se aseguraba que tales deformaciones no se debieron a tuberculosis ni a sífilis, sino que era simplemente raquitismo, y por tanto adquiridas a edad avanzada, la aseveración fue convenientemente hecha a un lado con un inconfesado anacronismo, la imagen de un Hernán Cortés siempre senil, con sífilis, al momento de la conquista, ¿no? Fue creada y propagada por el doctor Alfonso Quirós Cuarón, retomada por Diego Rivera en sus pinturas, en sus murales, y trasladada con su estilo propio a los murales de Palacio Nacional y del Teatro de los Insurgentes, pintados entre el 49 y el 51. El argumento del doctor Quirós pretendió, para evitar que se le acusara de parcialidad y de contaminación ideológica, basarse en estudios científicos y deslindarse de las investigaciones historiográficas. Él cumplía con su papel en la conspiración, el de explicar las formas físicas de los protagonistas de la historia, formas que se difundían plásticamente y serían fáciles de adjetivar y reconocer. En la parte final de su dictamen escribió lo siguiente: Rivera y Quirós se tomaron la libertad en su reconstrucción del mito de la historia patria de castigar a los muertos. El conquistador fue rebajado a un ser patológico y repugnante. Como contraparte, Cuauhtémoc debía elevarse de la simple calidad humana, tanto por el tamaño de su tragedia como por su tamaño estético. La oportunidad otra vez le daba el estudio de los restos humanos, y Izcatiopan brindó entonces los argumentos para edificar desde sus cimientos la nueva historia. No fue una sencilla ocurrencia que encima de un Cortés tan inverosímil como cruel, entre Marina, que fue su consejera, y un fraile que lo bendijo, Diego Rivera pintara en el mural de Palacio Nacional a un hombre de buenas proporciones físicas, colgado de cabeza, recordando la muerte de Cuauhtémoc. Registró el autor de la tira de Tepexpan. A principios de 1949, una nota aparentemente ingenua del Universal inició esta curiosa historia los titulares del diario atrajeron la curiosidad. Yace Cuauhtémoc en la serranía de Guerrero. Rumor de que fue hallado un manuscrito de motolínea. El lugar sería Izcatiopan. La noticia tenía, sin embargo, un cierto escepticismo.
Esta noticia salió el 7 de febrero del 49. El día 4 del presente mes, un señor apellidado Rodríguez, vecino de Izcatiopan, encontró un importantísimo documento manuscrito del padre Motolinia, supuestamente, según el cual pretende haber localizado el sitio del que fue sepultado Cuauhtémoc. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, los restos de Cuauhtémoc. El hecho, se supo después, pudo ser conocido gracias a que un señor, sin saber bien el valor del documento que casualmente había encontrado detrás de un altar doméstico, lo enseñó a un cura local. El suceso pasó en pocos meses de ser una nota inverosímil a una verdad incontestable. El 7 de febrero, después de una presión periodística más o menos fuerte y quizás ante la más poderosa insistencia del gobernador de Guerrero, Baltasar Leiva Mansilla, la conocida historiadora y arqueóloga Eulalia Guzmán fue comisionada por el INAH, por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para ir a Izcatiopan y rendir un informe sobre el asunto, ¿no? Varios meses de estudio, los libros y papeles que se le proporciona a Eulalia llevaron a la profesora Guzmán a iniciar una investigación arqueológica en la iglesia del pueblo. En septiembre, siguiendo las indicaciones escritas, la comisionada del INAH mandó a derribar el altar de estilo neoclásico de Santa María de la Asunción. Después de levantar un acta y hacer algunas calas, encontró los restos de varios sacerdotes enterrados en el interior del templo. Sin darse por vencida, en otra cala a medio metro de profundidad encontró varias piedras amontonadas, ordenó que se les levantara. Y entonces, el acta al día siguiente apareció una placa ovalada de cobre en declive hacia el este, a medio enterrada en una tierra carbonosa, que contenía en su mayor parte fragmentos del hueso calcinado. Al sacada la placa, se distinguió sobre la superficie gris y a pie de esta inscripción: 1525-1529, Rey Cuauhtémoc, abajo del óvalo. Ese día, el 26 de septiembre de 1949, Eulalia Guzmán declaró públicamente haber descubierto la tumba de Cuauhtémoc horas después. Este fue el inicio de toda la polémica que se suscita con respecto a los restos de Cuauhtémoc, al hallazgo de los restos de Cuauhtémoc, que curiosamente, si no creemos en coincidencias, es muy extraño ver que el hallazgo se da muy poco después de el redescubrimiento de los restos de Cortés, ¿no? Lo cual nos habla pues también de una pugna entre visiones y entre historiadores, ¿no? Ahora, el aval político había sido pronunciado, la historia se reinterpretó, se añadieron datos al último capítulo de la conquista y se inventaron los mecanismos que los guardaron en secreto. A partir del 27 de septiembre de 1949, el mito fundacional de la nacionalidad mexicana sería enriquecido con elementos agregados. El héroe Cuauhtémoc dejaba de ser un personaje cualquiera y se le hacía, pues, se le elevaba a un rango mítico, ¿no? Esto, bueno, con respecto al hallazgo de los restos de Cuauhtémoc y los restos de Cortés, ¿no? Aquí les pongo una línea del tiempo de los restos de Cortés y es bien curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que ya mencionamos, en 1823, Lucas Alamán, pues, de mano del capellán, deciden justamente la noche del 15 de septiembre desmantelar el mausoleo donde se encontraban los restos de Cortés y esconder los restos en el templo del Hospital de Jesús. En 1836, ya que se había calmado un poco la situación política del país, los restos se extrajeron y fueron depositados en un nicho en el que estuvieron 110 años. En 1946 es cuando, poco antes de que Miguel Alemán tome el poder, se encuentra el nicho que guardaba la urna y se verifican los restos del conquistador. El 28 de noviembre del mismo 1946, Manuel Ávila Camacho expidió un decreto mediante el cual confirió al INAH la custodia de los restos de Cortés. Fíjense, poquitos días antes de que inicie la presidencia de Miguel Alemán, es decir, 3-4 días antes, ¿no? El 9 de julio del 47, ya con Miguel Alemán en el poder, se reinhumaron los restos en el mismo lugar y se puso sobre el muro de la iglesia una placa de bronce con el escudo de armas de Cortés, ¿no? Vamos a revisar la siguiente clase, el hallazgo de los restos de Cuauhtémoc, y vamos a ver que hay una estrecha relación
entre el hallazgo, el redescubrimiento de los restos de Cortés y el hallazgo de los supuestos restos de Cuauhtémoc. Vamos a revisar con calma las 3 comisiones que verificaron la autenticidad o la falsedad en caso de algunas comisiones de los restos de Cuauhtémoc. Y vamos a ver que están los mismos protagonistas involucrados, ¿no? Eulalia Guzmán y este personaje Quirós, ¿no? Entonces, bueno, los restos de Cortés siguen perteneciendo a un personaje polémico para la historia mexicana. Es interesante lo que comentamos aquí, que aunque no se tenga certeza de las enfermedades que Cortés tuvo, bueno, pues sí sirvió, estas exhumaciones sirvieron a Diego Rivera para plasmar una imagen de Cortés en los murales de Palacio Nacional. Y bueno, eso es ahorita, lo dejamos hasta aquí. Vamos a revisar la siguiente clase, el tema de los restos de Cuauhtémoc, y para ver cómo se enlaza con esto, ¿no? Y vamos a ir viendo, ¿no?, que durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho y de Miguel Alemán Valdés, se van a suscitar una serie de descubrimientos y hallazgos que nos hacen al menos alertar nuestro sentido de historiadores, porque parece mucha coincidencia que se hallaran tantos restos en un periodo de tiempo tan corto, ¿no? Pero bueno, lo dejamos hasta aquí. La escuela, bueno, sigue sin actividades. Yo les subo este material pues como algo extra para acabar el temario en tiempo y forma. Y bueno, seguimos revisando los casos que nos competen a la asignatura en las siguientes clases. Gracias y buenas noches.